Bien, no les voy a dar el esquema porque veo que casi todos ya tienen el libro y voy a seguir el libro casi como viene. Primero voy a tocar mis fuentes, después situar un poco el tema 15 en el contexto general. Vamos a la problemática, el cuadro histórico, el cuadro sistemático y últimamente les voy a dar unas pistas para las lecturas obligatorias. Nada más unas pistas porque son bastante amplias. Entonces, como fuentes he tomado las lecturas obligatorias. Primero, la Ética Nicomaquia de Aristóteles. Después está la Suma Teológica, prima segunda, cuestiones 90 a 96, sobre la ley en Santo Tomás. Y últimamente está la lectura de MacIntyre, por cierto no fácil, sobre las virtudes. Y me basé bastante en la defensa del padre Dominic Fabre, que casi seguro va a ser el que nos examina ese tema. Ahí estamos bastante seguros. Entonces, la situación del tema 15, nada más para recordar que los temas 1 al 8 son de tipo resolutivo y teorético, es decir, van de principios a efectos. Y los temas 9 a 16 son de tipo sintético y más bien concreto práctico, es decir, van de los hechos a los principios. Y dentro de eso, los temas 14 a 16, los últimos tres, tratan el fin del hombre, finalidad del hombre. El hermano Luis expuso que el hombre se realiza como persona en el bien moral. Y yo hoy voy a exponer que el tipo de vida que ese bien moral inspira es una vida virtuosa, la virtud. Entonces pasamos a la problemática. El problema fundamental, como les comenté, es la virtud. Y todo gira en torno a esa virtud, la virtud y la vida buena. Vamos a investigar cómo el hombre, por medio de sus actos, llega a ser bueno o virtuoso. Vamos a ver cómo el hombre alcanza la felicidad y también examinar cuáles son los diversos conceptos de virtud, porque no todos son iguales. En la antigüedad se ponía mucha énfasis en el concepto clásico de virtud y últimamente se ha retomado esa versión clásica de virtud, pero con algunos añadidos extras. Entonces, hay algunos problemas en torno a la virtud, cómo se define, la tipología, diversos tipos, cuál es su naturaleza, cómo se consigue, cómo se adquiere, cuál es la relación de las virtudes entre sí y también la relación de las virtudes a la vida del hombre, y cuál es el opuesto a la virtud, es decir, el vicio. Y últimamente un gran problema es el tema del conocimiento del bien y del mal. Aquí hay dos extremos. Hay el determinismo moral, que dice que la educación y la cultura determinan moralmente al hombre, y luego al otro extremo está la ética de la situación. Dice que los factores concretos, las circunstancias, determinan la moral. Y en el medio, justo medio, esa medianía que veremos más adelante, está la ética cristiana, que se funda en Santo Tomás y Aristóteles, no solamente, pero más en ellos, que dice que la educación y la cultura juegan un papel importante en la formación de las virtudes, pero también, por otra parte, el hombre, como es racional, sabe distinguir naturalmente entre bien y mal. Esa ética cristiana también adopta los conceptos griegos de conciencia, sindéresis y últimamente ley natural, que veremos más adelante. Y pasamos a la visión histórica. Bien, en la versión histórica vamos a ver la antigüedad, luego
la Edad Media y últimamente la Edad Moderna. Y el temario también nos pide dar en general cuál es el tratado de Santo Tomás sobre la ley, con atención específica a la ley natural. Últimamente tocamos ese tema. La virtud en la antigüedad. Está primero Platón, Aristóteles, y no voy a entrar esta vez en los estoicos, lo dejo a su estudio personal. Platón. Él trata las 4 virtudes cardinales y da algunos acercamientos a una definición. Califica la virtud como un tipo de conocimiento o sabiduría y también como una cualidad del alma. Y comenta que se necesita la educación para que el ciudadano sea realmente virtuoso. Las obras que hablan de la virtud son el Menón y el Protágoras. En el Menón él trata 2 problemas. En primer lugar, si la virtud se puede definir, y en segundo lugar, si la virtud se puede enseñar. Pero no da una solución definitiva a esos 2 problemas. En el Protágoras afirma sí que la virtud se puede enseñar, pero no define bien la virtud. Aristóteles. Es un tratado muy amplio sobre la virtud. Aquí nada más pongo la definición, que tiene 4 partes de Aristóteles. La virtud es, en primer lugar, un hábito decisional, en segundo lugar, que consiste en una medianía en relación a nosotros. 3, determinada por la recta razón. Y 4, como el hombre prudente lo determinaría. Entonces, el primer aspecto, un hábito decisional, es decir, una disposición estable que nos lleva a tomar ciertas decisiones. La medianía, es decir, un medio entre 2 extremos, que se determina por la recta razón, es decir, la importancia de la prudencia. Y último, como el hombre prudente lo determina, aquí vemos la importancia del ejemplo, de los ejemplos morales, que nos ayudan a entender cómo se vive la virtud. Y pasamos a la virtud en la Edad Media. Aquí vemos sobre todo a San Agustín y Santo Tomás. San Agustín define la virtud en una definición tripartita. Es una cualidad buena de la mente humana, con la cual se vive rectamente y de que nadie malamente usa. Y 3, que Dios produce en nosotros sin nosotros. Si quieren saber un juicio sobre esto, les remito a la respuesta de Santo Tomás, Cuestiones Disputate de las Virtudes en general, artículo 2. Está Santo Tomás. Él añade varias distinciones al concepto aristotélico que toma de base. Define la virtud como un hábito operativo bueno y dice que se adquiere por la repetición de actos conscientes. Y pasamos a la virtud en la Edad Moderna. Aquí están sobre todo los grandes, que son Kant y Hume. Hume, como sabemos, propone una teoría emotivista, el emotivismo, que tiene como presupuesto un rechazo de la metafísica, porque todo lo que yo conozco es solamente un flujo de percepciones e impresiones. Y de ahí sale la ley de Hume, que un ought no sigue de un is, es decir, que la ética no está fundamentada sobre la metafísica. Y esto tiene varias consecuencias. Primero, que los valores morales no corresponden a bienes racionales, sino más bien a emociones. Luego, que los valores son percibidas por las emociones. La razón es incapaz de mover la voluntad, son más bien las pasiones que la muevan. Y para discernir si una pasión corresponde a una virtud o un vicio, hay que tomar una postura de espectador desinteresado.
Hume clasifica las virtudes en naturales e innaturales, y la justicia cae bajo las virtudes innaturales. Pasamos a Kant. En Kant yo destacaría la relación íntima que hay entre virtud, deber y Dios. Primero, la virtud en Kant. ¿Cómo se adquiere la virtud? Él dice, por medio de actos moralmente rectos. ¿Cuáles son las características de la virtud? ¿O cuál es la característica principal de la virtud? Es una buena voluntad, la buena voluntad. Y el criterio de la buena voluntad es actuar por el deber. Esto nos lleva al deber. El deber o el imperativo categórico en Kant tiene dos fundamentos, uno objetivo, que es la ley moral, y uno subjetivo, que son las máximas o las motivaciones concretas de la gente para actuar según el imperativo categórico. Hay tres formulaciones del imperativo categórico, las tres máximas clásicas, que son, primero, actúa como si la máxima de tu acción debería llegar a ser por medio de tu voluntad una ley universal. 2. Actúa de tal modo que tratas a la humanidad, sea en tu propia persona o en aquella de los demás, siempre como un fin y jamás como un mero medio. Y 3, último, actúa según las máximas de un miembro universalmente legislativo de un reino de fines meramente posibles. Eso en cuanto al deber. Y últimamente, Dios como garantía de la felicidad. La virtud produce la felicidad, pero inmediatamente, porque Dios es el que, a fin de cuentas, recompensa la virtud con la felicidad en el mundo ideal, o numenal. Eso en cuanto a los autores principales de la Edad Antigua, Edad Media y Edad Moderna. Pasamos a la visión en conjunto, muy general, de la ley en Santo Tomás. Santo Tomás da una definición tripartita de la ley. La ley es una orden de la razón dirigida al bien común y promulgada por el encargado de la comunidad. Hay diversos tipos de ley. Está la ley eterna, razón divina que gobierna la creación. Está la ley natural, que es una participación humana en la razón y providencia divina. Y está la ley humana, que es una determinación particular de esa ley natural hecha por el hombre en su razón. Entonces, ley eterna, ley natural y ley humana o ley positiva. Nos pide un acento particular en la ley natural. Aquí yo destacaría una prueba que muestra que nuestra razón participa de la razón divina, luego dos modos de la presencia de la ley en las criaturas y últimamente dos modos de participar de la ley natural. Primero, la prueba. Nuestro intelecto es causado. Por lo tanto, debe participar de un intelecto superior. Y ese intelecto superior debe ser perfecto e inmóvil. Y en ese intelecto debe coincidir conocimiento y esencia. Y luego concluimos que nuestro intelecto participa en el intelecto divino. Luego hay también dos modos de la presencia de la ley. En el legislador, primero, que es como regla y medida, y luego en el legislado o en el súbdito, como algo que es regulado y medido por la ley. Y últimamente hay dos modos de participar en la ley eterna. Primero está de modo general y por inclinación, y esa es la forma de las criaturas solamente sensibles, sin razón, y luego está del modo específicamente humano por medio de la razón.
Pasamos al cuadro sistemático. Primero está el hábitus, el hábito. ¿Qué es? Como definición, es una disposición estable por la cual una cosa es bien o mal dispuesta respecto a sí mismo o a otro. Tiene un efecto sobre la espiritualidad del hombre. Luego hay que distinguir bien entre hábitus y habitudine, que son diversos. El hábito es una disposición estable, etcétera, etcétera, como definimos, pero una habitudine es una disposición estable por automatismo, mecánicamente, que no implica la razón o la decisión. El hábito se clasifica según la categoría de cualidad, y es una cualidad teleológica, es decir, modifica la sustancia en orden a su fin. Y tiene la función en el hombre, es necesario en el hombre para realizarse y perfeccionarse, y es necesario para el sujeto para determinar sus potencias y sí mismo hacia el bien. También hay dos tipos de hábito. Está el hábito operativo y el hábito entativo. Operativo es el que dispone una potencia operativa en la naturaleza del hombre, es decir, las virtudes morales e intelectuales, que veremos más adelante, y el entitativo, que tiene la forma o la materia esencial para su sujeto. Aquí como ejemplo ponemos la de la gracia santificante. Las virtudes se adquieren, como hemos dicho, por la repetición de actos conscientes. El hábito. Pasamos a la virtud. Santo Tomás la define como un hábito operativo bueno, un medio entre dos extremos excesivos y defectivos, y el criterio de esa medianía es siempre la razón. Aquí encontramos una triple necesidad en el hombre respecto a la virtud. El hombre necesita la virtud primero para la razón, para conducirnos a nuestro último fin. El hombre necesita la virtud para la voluntad, para buscar el bien propio y el bien de los demás. Y últimamente necesita la virtud en las pasiones, para dirigir y moderar su flujo activo sobre la elección. Dirigir y moderar. ¿Cuáles son los tipos de virtudes? Están las virtudes intelectuales y las virtudes morales. En primer lugar, las virtudes intelectuales disponen y perfeccionan la razón del hombre, es decir, la razón especulativa y la razón práctica. Luego, hay 5 virtudes intelectuales. Santo Tomás enumera 5. Está inteligencia, ciencia, sabiduría, prudencia y arte. Luego, definimos. La inteligencia es una comprensión inductiva de los primeros principios. La ciencia es una serie sistemática de conocimientos. La sabiduría es la propensión a reflexionar sobre los primeros principios de la realidad. La prudencia es excelencia en escoger y adherir a lo que es moralmente bueno en todo momento. Y el arte es una habilidad en el cumplimiento de una técnica. Pasamos a las virtudes morales. ¿Qué son? Aquí podemos decir que las virtudes morales son virtudes que disponen los apetitos del hombre. Santo Tomás pone que hay una conexión entre las virtudes morales y las virtudes cardinales. Están íntimamente conectadas. Todas las demás virtudes morales son partes subjetivas, cuasi integrales o potenciales de las virtudes cardinales. Las 4 virtudes se dividen en esas 4 partes. Luego las definiciones de las virtudes cardinales, que
las hemos escuchado, pero nos viene bien recordar, que son la prudencia, rectitud moral del hombre en determinar sus elecciones concretas, es decir, elegir la acción correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto, etcétera, etcétera. La justicia es la firme y constante disposición de dar a cada uno lo suyo, unicuique sum. La fortaleza modera el temor a los peligros y la agresión, y la templanza modera las pasiones concupiscibles. Pasamos al vicio. ¿Qué es el vicio? Es simplemente un operativo malo, el opuesto de virtud. Y tiene los efectos de disponer las potencias hacia el mal, en vez de al bien moral. Simplemente así. Pasamos a la prudencia. Que aquí es interesante, si se dieron cuenta, cayó la prudencia tanto bajo las virtudes morales como las virtudes intelectuales. ¿Por qué? La prudencia se puede decir que es una virtud anfibia, se mueve en los dos ámbitos, porque es formal y esencialmente intelectual, y es materialmente moral. ¿Qué papel tiene la prudencia? No se reduce al puro conocimiento moral del bien y del mal, porque también determina la acción moralmente buena. Hay tres actos de la prudencia: la deliberación, el juicio y el precepto. Primero, la deliberación. Eso escoge los medios hacia un fin. El juicio evalúa las opciones descubiertas en la deliberación, y últimamente el precepto manda que se ponga en práctica lo que se ha juzgado como la mejor opción. Y el precepto, tercer acto de la prudencia, se considera como el acto principal, porque corresponde más bien a la función de la versión práctica. ¿Y por qué el hombre necesita de la prudencia? Se necesita en primer lugar para la búsqueda de la sofía o la sabiduría, y también para la felicidad. El temario también comenta algo sobre la interdependencia de la virtud de la prudencia y las demás virtudes morales. Es decir, si hay esa interdependencia y en qué consiste. Afirmamos que sí existe esa interdependencia, y consiste en que las virtudes morales dependen, por una parte, de la prudencia, porque necesitan ese conocimiento del bien y del mal. Pero por otra parte, la prudencia depende de las virtudes morales para determinar el acto moralmente bueno. Y aquí, es opinión personal, creo que se da esa interdependencia por la relación entre el intelecto y la voluntad, que son interdependientes, no se separan en el acto deliberativo y acto cognitivo. Pasamos a las virtudes cardinales en general. Hemos visto la prudencia, pasamos a las virtudes cardinales en general. Santo Tomás las clasifica según un doble criterio. El primero es un poco más complicado, y porque los clasifica según sus objetos formales, que son los bienes racionales que buscan. El segundo es más fácil de captar. Las clasifica según las facultades en las que residen. Es decir, el intelecto, la prudencia reside en el intelecto, la justicia reside en la voluntad, y últimamente la templanza y fortaleza residen en los actos, apetitos sensitivos. Luego, la relación con las demás virtudes. La etimología, ya sabemos que las virtudes cardinales viene de la palabra cardines, que son bisagras. Las demás virtudes giran en torno a esas virtudes cardinales.
Y luego la relación de las virtudes cardinales y las virtudes morales. Hemos visto que están en las partes subjetivos, que son especies de las virtudes cardinales, están las partes cuasi integrales, diversos hábitos y actos involucrados en el ejercicio, y las partes potenciales, que son hábitos o virtudes que parecen a las virtudes cardinales, que son semejantes, sin poseer toda su fuerza. Luego hay un cierto problema que surge en la edad contemporánea y moral, que viene de la inseparability thesis. Es decir, Santo Tomás comenta esa interrelación de las virtudes, y a partir de eso surgen dos problemas. Es decir, si necesitas una virtud, si necesitas todas las virtudes para conseguir esa otra virtud, es imposible el progreso moral. Y se forma un círculo vicioso. Es decir, para ser virtuoso tengo que ser ya virtuoso antes. Es un problema. La solución básicamente se puede entender entendiendo bien la definición de virtud. Es decir, los contemporáneos tienen un concepto diverso de virtud que en la edad clásica y medieval. Y también hay que recordar que hay diversos grados de virtud. Entendiendo estos dos conceptos, se puede lograr una solución al problema. Pasamos a las otras tres virtudes cardinales, que son la justicia, templanza y fortaleza. Bueno, eso lo salto, ya hemos visto la definición, hemos visto la clasificación general, y pasamos al próximo punto, que es educación y cultura respecto a la virtud. ¿Qué papel tienen esos dos? La educación es necesario para ser virtuoso porque hay que distinguir entre el bien y el mal. Y la cultura es muy importante porque se necesita una sana ambiente moral de valores y costumbres para ayudarnos, estimularnos a elegir los actos moralmente rectos. Es decir, es una ayuda a ser virtuoso, la cultura. ¿Y cuál es la relación entre la ley y la virtud? Esto entra ya en mi tema de tesis, para mi tesina. La ley juega un papel subsidiario en el proceso moral. Es decir, es una ayuda para llegar a ser virtuoso. No es lo principal, pero sí ayuda bastante. Voy a citar un pasaje de Robert George, de su libro Making Men Moral. Es en inglés, pero después más o menos lo traduzco. Laws cannot make men moral. Only men can do that. And they can do it only by freely choosing to do the morally right thing for the right reason. Laws can command outward conformity to moral rules, but cannot compel the internal acts of reason and will, which make an act of external conformity to the requirements of morality a moral act. Básicamente dice que se llega a ser virtuoso por medio de actos virtuosos voluntariamente elegidos. Y el hombre virtuoso es el que habitualmente elige esos actos virtuosos. Y las leyes no pueden hacer moral a la persona. Son los actos voluntariamente decididos los que hacen moral al hombre. Pero la ley sí tiene un papel subsidiario, auxiliar y educativo en el proceso moral. Los últimos dos puntos los salto porque ya los hemos visto: la ley natural y la conciencia. Bueno, conciencia moral, nada más les doy la definición, que es: conciencia moral es un juicio de la razón
por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. La última sección es sobre las lecturas obligatorias, unas pistas para su lectura personal. La Ética Nicomaquia se nos pide leer los libros 2, 5, 6 y 7. El libro 2 trata la virtud moral. Y Aristóteles comenta que la virtud moral se adquiere por la repetición de actos, consiste en esa medianía, y la importancia del placer para indicar si hay virtud. Es decir, la persona virtuosa experimenta gozo al practicar la virtud. Es un indicador de virtud. En definición, la virtud sería como un estado de carácter y es una disposición para elegir el medio entre dos extremos. ¿Cuáles son las características de la virtud moral? Se puede decir que es difícil encontrar esa medianía. Se capta, es un poco más, sí, se capta muchas veces en la práctica. El libro 5 trata el tema de la justicia y básicamente da la tipología de la justicia. Está la justicia universal y particular, distributiva y rectificatoria. Luego trata la política y los tipos de justicia. Trata la justicia natural y legal. Y luego comenta los diversos grados de justicia. Y al final trata el tema de la equidad, que es la aplicación flexible y maleable de la justicia y la ley. El libro 6 trata la virtud intelectual. Ya hemos comentado las 5 virtudes intelectuales, pero también trata las virtudes intelectuales menores, es decir, la bondad en la deliberación, la comprensión y el juicio. El libro séptimo trata la continencia, incontinencia y placer. Habla de 6 tipos de carácter. Y luego tomamos una foto de pues todo está claro. ¿Ya está? Okay. Bueno. Entonces en el libro 7 prácticamente hace una caracteriología, Aristóteles, 6 tipos de carácter y cómo educarlos, llevarlos a la virtud. Y luego toca el tema del placer otra vez. Santo Tomás trata en las cuestiones 90 y 96 el tema de la ley. Ya lo hemos visto. La ley en general, los tipos de ley, eterna, natural y humana, y lo dejamos ahí. McIntosh. No es una lectura fácil. Hay que leerlo varias veces. Trata principalmente de la naturaleza de las virtudes. Él hace un análisis de 5 definiciones de virtud. La de Homero, la de Aristóteles, la del Nuevo Testamento, ética cristiana, la de la lista de Benjamin Franklin y Jane Austen, que son 2 autores del ámbito anglosajón. Y a partir de esas 5 conceptos de virtud, él quiere encontrar qué es lo que les une, un unitary core, corazón que les une. Y él solamente llega a una definición parcial, no definitiva, en esa lectura. Define la virtud como una cualidad humana cuya posición tiende a permitirnos alcanzar bienes internos a prácticas. Aquí solamente les dejo que la virtud como práctica para él es fundamental. Virtud como práctica.
Y concluir más o menos diciendo que esa definición aproximativa es en cierta parte una definición aristotélica, pero en otro aspecto no es. Sí es porque usa las mismas distinciones. Está la importancia del placer y el elemento del fin, teleológico. Pero no lo es porque toma en cuenta algo que Aristóteles no tomó en cuenta, que es el pluralismo de los bienes y su relación entre sí. Y esa definición tampoco implica aceptar la metafísica de Aristóteles. Y lo dejamos ahí. Muchas gracias por su atención.